En 1864 llegan a La Habana desde Alabama un par de objetos desconocidos en la isla: un bate y una pelota de béisbol. Sus dueños eran los hermanos Guillot. Este hecho daría lugar a un nuevo imaginario de pertenencia cultural de los cubanos: el juego de pelota. En 1868 se funda el primer club de béisbol, el Habana BBC, y en el Estadio Palmar de Junco en Matanzas, en diciembre de 1874, se celebró el primer juego de béisbol entre las selecciones del Habana Baseball Club y los locales. El juego terminó 51 carreras a 9 a favor de los habaneros. Es el juego más antiguo del cual se conserva un box score y una descripción del partido. Durante la etapa colonial allí tuvieron lugar diversos campeonatos de la Liga General de Béisbol de la isla. Tras el fin de la Guerra Grande, el béisbol generó sus propias estructuras organizadas en torno a una liga y un campeonato oficial, y rápidamente conquistó toda la isla. Se jugaba pelota no solo por el deporte en sí, sino porque era una diversión que permitía a los cubanos expresar simbólicamente sus sentimientos de modernidad, deseos de cambio social y oposición a las bárbaras tradiciones españolas. Apenas un mes después de abolida la esclavitud, surgieron los primeros equipos con peloteros negros, y para inicio de la década de 1890, ya el juego de pelota estaba convirtiéndose con rapidez en parte de la cultura popular. La brillante corte beisbolera de la década de 1880 no fue ajena a los afanes patrióticos que preparaban la nueva insurgencia. Muchos de esos jóvenes eran emigrados por razones políticas durante la Guerra de Independencia contra España. Por ejemplo, el primer equipo de pelota que existió en Venezuela se llamó Carlos Manuel de Céspedes, y el cobro de las entradas a los partidos se donaba para la causa de la independencia. Desde su exilio en Nueva York, un eventual comentarista y asistente a desafíos de pelota fue José Martí. En los vínculos internacionales, los cubanos somos considerados como apóstoles del béisbol en América Latina y el Caribe, pues fueron jóvenes criollos los que llevaron el juego a Yucatán, Veracruz, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, amén de los cercanos intercambios de peloteros desde el siglo XIX con los Estados Unidos. La dimensión cultural del béisbol es muy amplia, pues en Cuba estuvo relacionada desde un inicio con la literatura modernista, la música y los bailes populares como el danzón, el teatro bufo, la religiosidad popular, la medicina, el positivismo y la antropología. En el caso de los peloteros negros cubanos, descollaron en las ligas negras nombres tan sobresalientes como los lanzadores José de la Caridad Méndez y Eustaquio Pedroso, junto con los bateadores Cristóbal Torriente, Alejandro Oms, Martín Digo y Orestes Miñoso. Este último, el primer negro latino que jugó en las grandes ligas. De manera similar, muchas estrellas negras estadounidenses brillaron en Cuba, principalmente en el equipo Leopardos de Santa Clara, con destaque para Oscar Charleston, Oliver Marcel, Frank Duncan, Joshua Gibson, Satchel Paige, Raymond Brown, Turkey Stearns y Cool Papa Bell, entre otros. Han pasado 160 años desde que el béisbol llegó a Cuba, y su impacto cultural, social e internacional es algo reconocido dentro y fuera de la isla. Su impacto será sentido por muchos años más. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Gustavo Arnabat. Yo soy el fundador y presidente de la Cuba Foundation. Es un placer aquí estar con ustedes. Yo tuve una experiencia muy interesante con el presidente Obama. Yo trabajé para el presidente Obama por 4 años, representé a los Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco multilateral de desarrollo. Y una cosa que me quedó muy claro en la mente es el interés que Obama tenía y tiene sobre Cuba. Y cuando él estaba hablando de Cuba y por qué Cuba es tan importante y especial, él dijo varias cosas, la música, la danza, etc. Y después dijo, y lo voy a decir como él lo dijo, y el béisbol. La Cuba Foundation
La verdad que queremos hacer inversión, una palabra abstracta, en el sector privado aquí en Cuba. Y no hay mejor manera de hacer eso que hacer compras y hacer inversiones, comprar cosas del sector. Y a mí, personalmente, como cubano, voy a decir que aquí en Cuba, es un gran orgullo, ¿no?, poder decir que estamos comprando cosas, servicios aquí en Cuba, bienes aquí en Cuba, hechos en Cuba, ¿no? Eso para mí es una cosa muy especial, de verdad que sí. En el año 2021 comenzamos una empresa de importación, distribución y comercialización de productos en el mercado cubano. Antes de eso, la génesis, el principio de nuestro negocio Mercatoria fue un proyecto de desarrollo local, un proyecto comunitario vinculado al deporte que se llama Deporte Total y que nosotros lo fundamos con la intención de apoyar al movimiento deportivo cubano sin absolutamente ningún ánimo de lucro. Football Return surge en el año 2020 como muchos proyectos en el área digital en Cuba. Sucedió así a nivel mundial, no es un secreto para nadie que obligó una situación como esta de la pandemia de la COVID-19 a reinventarse a todos los que de alguna manera querían contar sus maneras de pensar. Sin embargo, como el nombre lo dice, viene del fútbol, pero con el tiempo y dando también experiencias propias que se daban aquí en la capital, siempre el público, pese a estar muy enchufado con el fútbol internacional, incluso el fútbol cubano, pedían que dentro de todas las dinámicas del proyecto se incluyese el béisbol. Una de mis pasiones desde que tengo uso de razón es el béisbol y otra muy grande también ha sido la historia. Entonces, a medida que fui creciendo y evolucionando, fui vinculando ambas y me fui dando cuenta del gran yacimiento que había en la historia del béisbol cubano. Entonces, así nació un proyecto al cual llamé Take Me Out to the Ball Game. Esto fue creciendo dado la motivación que muchos de estos visitantes tenían en no solo ir a ver un juego de béisbol, sino en también saber de qué manera podían influir en poder aportar su granito de arena al desarrollo del béisbol cubano, dado que ellos también notaban y presenciaban, ¿no?, las carencias y deficiencias muchas veces en equipamiento, en material que había. Y bueno, nada, siempre creo que este tipo de energías son las que van a hacer que el béisbol en Cuba se mantenga vivo y levante nuevamente a los estándares que siempre nos ha tenido acostumbrados. Me alegra muchísimo la presencia de todas y todos aquí en el Teatro Hart de la biblioteca para tener esta sesión larga de mañana y tarde. En primer lugar, los 160 años del béisbol cubano, también los 150 de ese primer juego anotado y aún los 135 de la primera historia, del primer intento de historia del béisbol cubano escrita en Cuba. Quiero agradecer mucho a todas las personas e instituciones que se han juntado para que esta conferencia tenga lugar hoy en la biblioteca. En primerísimo lugar, a Félix Julio Alfonso, al INDER y a la Federación Cubana. Tenemos a varios de sus federativos aquí por el respaldo a hacerlo y a que, por supuesto, sin ellos no estaríamos completos. Aquí está su comisionado Juan Reinaldo, a Gustavo Arnabat, un cubano y luego cubano-americano que preside la Cuba Foundation, que es una organización norteamericana que ha apoyado decisivamente la realización de este
evento. Espero que los jóvenes, cuando sean las futuras estrellas del béisbol cubano, se acuerden de esta sesión en el Teatro Hart de la Biblioteca Nacional José Martí. Gracias. En nombre de la Cuba Foundation, bienvenidos a este evento tan especial dedicado al origen del béisbol en Cuba, sus vínculos internacionales y cómo la pelota ha nutrido la cultura de nuestra isla por 160 años. Es para mí un privilegio especial ayudar a organizar este evento junto con la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, con la Federación Cubana de Béisbol y especialmente con el gran académico, historiador y amigo Félix Julio Alfonso López. Nos encantaría, quizás el próximo año, organizar una conferencia sobre los logros de las ligas negras en Estados Unidos y el rol de desarrollo de esas ligas por parte de los cubanos que fueron allá a jugar. Y también, los norteamericanos que vinieron aquí a jugar acá en Cuba. Me gustaría organizar un programa filantrópico para que personas en los Estados Unidos puedan contribuir implementos de deporte, guantes, bates, bolas, etcétera, para que sean distribuidos de manera justa, inclusiva y gratuita a jóvenes cubanos. Y para terminar y anunciar, me encantaría poder impulsar la restauración del Palmar de Junco, la meca, ¿no?, de la pelota cubana, de una manera digna, basado en las mejores prácticas internacionales de la restauración arquitectónica y cultural. Ojalá nos veremos en el futuro. Gracias. Sean nuestras primeras palabras para agradecer el esfuerzo desplegado en función de este evento y la presencia de destacadas personalidades nacionales y extranjeras empeñadas en propiciar un espacio de intercambio y reflexión dedicado a una expresión genuinamente propia de nuestra cultura. Sé igualmente resaltar la concepción del programa, que permitirá abordar desde la historia y la cultura importantes páginas de un deporte arraigado a nuestra identidad nacional, en abierto y fecundo diálogo con otros componentes como el azúcar, la música, la literatura o el teatro. El rigor con que se ha trabajado los temas a tratar y el nivel de sus ponentes permite asegurar que serán jornadas enriquecedoras, convertidas en homenaje a la hermosa página que tienen entre sus protagonistas a consagrados como Adolfo Luque, Armando Marzán, Alejandro On, Martín Digo, Orestes Miñoso, entre otros. A 3 años que la dimensión cultural del béisbol, el juego de pelota, los saberes y prácticas asociadas haya sido proclamado Patrimonio Cultural de la Nación, serán estas jornadas propicias para repasar aristas de sus huellas, de su impacto en nuestras costumbres, el lenguaje, la música y otras manifestaciones de nuestra idiosincrasia. Honremos esa tradición desde este coloquio a solos días de aquel juego del paradigmático disputado el 27 de diciembre de 1874, reconocido como el primero de que se tiene en registro en Cuba y celebrado en el Palmar de Junco, templo de nuestro deporte que los acogerá mañana. Muchas gracias. Que un grupo de entusiastas se esté reuniendo porque estén cumpliendo la idea de celebrar los 160 años de historia de la práctica del béisbol organizado en Cuba es, por supuesto, un motivo de gran satisfacción. Ya se sabe lo que significa la pelota en términos culturales, identitarios, espirituales para Cuba. La trascendencia que ha tenido la práctica de este deporte, que ha sido mucho más que un deporte, una práctica que fue un catalizador de muchos procesos propios de una identidad en formación, en tránsito, en ese momento del siglo XIX. Coincide prácticamente con los años de la Gran Guerra del año 68, con el momento de la formación, de la consolidación de la nacionalidad cubana, y a partir de ahí el béisbol, la pelota, ha estado presente en toda la historia cubana. La historia del béisbol en Cuba se inicia en 1864,
cuando dos hermanos habaneros y uno de sus amigos que regresaban de cursar estudios en Spring Hill College en Mobile, Alabama, introdujeron el primer bate y la primera pelota que se conocieron en la isla. Sus nombres eran Ernesto y Nemesio Guilló Romaguera. El amigo se llamaba Enrique Porto del Castillo. El primer desafío celebrado por este club ocurrió en Matanzas. Este partido constituye la referencia más antigua de un juego de pelota entre dos equipos en Cuba. El 29 de enero de 1888, dos equipos, Libertad y Yayabo, jugaron el primer partido celebrado en Santi Espíritus. Y en efecto, menciono en mi libro el Manual de Béisbol para uso de principiantes de 1893. El béisbol denota desde un inicio en Cuba una fuerte, digamos, colocación de la cubanía, y lo decimos porque en ocasiones hay quien me dice, sí, perfecto, es foráneo, vino de Estados Unidos, sí vino de Estados Unidos, pero lo trajeron los cubanos. Pues hoy estamos celebrando los 150 años, bueno, entre otras cosas, estamos celebrando los 150 años de aquel juego de 1874 en el Palmar del Junco. Esteban Villán fue la figura principal, conectó 3 jonrones en un encuentro que fue una auténtica paliza de La Habana al Matanzas, en aquel primer juego formal que se celebró en la historia de Cuba. Había una deuda desde el año 2014, cuando realmente no fructificaron los intentos por crear un Salón de la Fama en Cuba. Fue quizás la última ocasión en que muchos estudiosos pudimos reunirnos, y los estudios dispersos que hay en el béisbol en Cuba solo se pueden solucionar con eventos así. Creo que cada uno de nosotros tiene determinado santo grial que busca otro, y en estos encuentros pues la posibilidad de compartir conocimientos. En este caso, expongo el estudio específico de Puerto Príncipe y me extiendo a la región oriental. Casi siempre los estudios de béisbol en Cuba habían estado presentes solamente en La Habana, Cárdenas y Matanzas. Encontramos títulos precisamente así: la historia del béisbol en La Habana, Cárdenas y Matanzas, historia del béisbol hispánico de Severo Nieto, incluso la historia del béisbol cubano de Martín Socarrá, pero realmente hay casi nula mención al resto de Cuba. Y realmente hubo una proliferación en el siglo XIX que en el intento de crear la enciclopedia del béisbol cubano en su tomo primero, pues todavía es una obra perfectible y que es enriquecida por tesis, por ejemplo, de doctorantes como Lesby y quizás modestos esfuerzos de otros especialistas. El béisbol llegó a nuestro país alrededor de 1874, gracias a un empresario cubano llamado Francisco Javier Balmaceda, que luego de haber emigrado de su país, llegó al nuestro y creó un ingenio azucarero. Y en ese ingenio había una zona de descanso para los trabajadores, muy seguramente la mayoría de ellos venidos desde Cuba, que llamaban el batey. Y en ese batey, cuenta la historia, que se lanzó por primera vez una bola de béisbol con unos guantes y unos bates rudimentarios. Como les digo, no existe evidencia abundante y contundente que lo pruebe así, pero está registrado en varios textos de quizás el mayor historiador del béisbol en Colombia, Raúl Porto Cabrales, y en algunos de la Universidad de Cartagena, de tal modo que bien temprano, en este mundo de la historia del béisbol, ya hay una relación entre Colombia y Cuba gracias a este empresario.
Para nosotros los mexicanos es fundamental dentro del mundo de la pelota la presencia cubana, definitivamente, pues, ¿no? Yo creo que es una historia que está por escribirse todavía, esta historia de la presencia pelotera, de los peloteros cubanos en México, pues, ¿no? Y es que realmente cuando uno habla de la historia de la pelota cubana, uno no se puede meter, no se puede encerrar en las fronteras de la isla, pues, ¿no? Porque la pelota cubana trascendió. En los años 40, 50, si había dos potencias en pelota, eran Estados Unidos y Cuba, ¿ok? Y Cuba influyó en Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, todo Centroamérica, y ya no se diga que en México, pues, ¿no? Entonces yo estoy seguro que la pelota cubana ya da de sí y va a dar mucho más de sí. ¿Por qué? Porque lo tienen en los genes los cubanos, ¿no? Realmente pareciera que la pelota, además de Estados Unidos, la zona natural de la pelota, hasta por la constitución física, pues, ¿no? Por la mentalidad, es un deporte no básicamente, pero es un deporte que se le da naturalmente a la gente del Caribe, pues, ¿no? Y particularmente a la gente cubana. Un conocido entrenador de fútbol inglés dijo en alguna ocasión: hay muchas personas que dicen que el fútbol es un problema de vida o muerte. Están equivocados, es algo mucho más importante. Pues yo creo lo mismo sobre la pelota, que más que un problema de vida o muerte es algo mucho más importante para los que creemos y sentimos la pelota. La pelota, que repito, en la cultura cubana nos ha acompañado siempre. Eduardo Tiburón Morales, yo no lo conocí como cantante de Son 14, sino lo conocí como jardinero de los equipos orientales en su época. Para mí, Rolando Macías siempre ha sido el músico de San Fernando de Camarones. Y así han quedado muchas leyendas de los grandes músicos cubanos
Ñico Saquito, el autor de Cuidadito con Paigallo y demás, debe ese apodo a sus virtudes como shortstop, porque era un saco en el shortstop y por eso le vino el apodo de Ñico Saquito. La cultura cubana y el béisbol han sido una sola cosa. Por eso fue la batalla que dimos, como dijo Félix Julio, los tres mosqueteros, Félix, Omar y yo, con el difunto Ismael Cené, que algunos de ustedes lo conocieron, una enciclopedia viviente del béisbol cubano. La batalla que dimos hasta el final porque logramos ganarla con el apoyo del INDER y del Ministerio de Cultura de que el béisbol se reconociera como patrimonio cultural de la nación. Hablar de pelota es un divertimento generalizado y preferido entre los cubanos, como se sabe. Es delicado ocio que puede transformarse en tormenta. Digamos que es el dominio de todos, de los que saben, de los diletantes y de los que apenas conocen muy poco, pero se lanzan a decir algo, a agregar lo suyo. Probablemente sea el tema que más discusiones provoque en nuestra sociedad, aunque en el momento actual no me atrevería a arriesgar una afirmación como esa. Sin embargo, hablar con propiedad, con la sabiduría del experto, con una suerte de suma de conocimiento que permite marcar la diferencia, eso ya es un asunto más serio. Y por lo general, cuando se habla de pelota, se cae casi inevitablemente en su vínculo con la identidad nacional. Es que la pelota y todo lo que ella connota nos llega a los cubanos amantes de este deporte, es decir, la inmensa mayoría, a través de los sentidos. Otros dicen que la llevamos en la sangre o en el ADN. En fin, es como la respiración vital. No solo se trata de estadios repletos y de la fiebre beisbolera reinante durante las series nacionales, asunto en grave y preocupante decadencia, o en las grandes competiciones internacionales. Se trata de su pregnancia en el lenguaje, en las conductas y en la memoria acumulada del cubano. Reinerio Tamayo forma parte también de esta antología visual, al punto que esta es una de las obras que están en el libro y la portada de esa antología visual es otra obra de él, que lamentablemente no tengo a mano mi libro, que es La Luna de Méliès, que simboliza el ícono del cine silente, pero en vez de tener la bala incrustada en el ojo, tiene una pelota de béisbol, que es de Reinerio Tamayo también, y fue la que yo decidí que fuera la cubierta del libro de la antología visual, que salió por Arte Cubano. Tamayo es un pintor que juega entre la gráfica y lo pictórico. En tanto, es un creador que tiene en el humor, un humor muy criollo, que le permite incorporar y tomar por referencia valores de la pintura universal. Esto es lo que explica que, por ejemplo, sea capaz de apropiarse de la vocación mariana de nuestra cultura, que es la Virgen de la Caridad del Pobre, y a ponerla a batear junto con Bellán, o la ponga como en el gran lienzo que está atrás, alentando al cuarto bate del equipo Cuba para que batee el hit que ponga al equipo delante del juego.
Buenos días a todos. Una infeliz llovizna nos impidió decir unas palabras de recordación al gran pelotero patriota cubano del siglo XIX, Emilio Saburín, en la plazuela de la calle Línea y H, justo enfrente de los terrenos del Club Habana, donde se emplaza su monumento y está también colocado un marcador que recuerda el origen del béisbol cubano en la ciudad de Mobila, Alabama, desde donde lo trajeron los hermanos Ernesto y Nemesio Guilló, que comenzaron a jugar primero en un lugar cercano a esa plazuela, al final de la calle E, en el Vedado. Por lo tanto, estábamos situados en pleno corazón de la geografía pelotera de La Habana, con los terrenos de Ramón Miguel. Un poco más adelante, en la parroquia del Vedado, se situaron los segundos terrenos del Club Habana, y finalmente, en el lugar donde está enclavado el Hospital América Arias, allí se construyó la glorieta y el terreno del club a inicios de la década de 1880, y allí fue donde el Club Habana alcanzó sus grandes triunfos. Quería darles las gracias por estar aquí, felicitarlos por ser los campeones de respectivas provincias. La historia no se puede recrear, ¿no? Pero se puede crear una nueva historia, y ustedes hoy son parte de la historia que estamos creando hacia el futuro. Entonces, felicitaciones. Bill Penton es un gran amigo, viene de California y también es un scout de los Yankees. Él es la persona, entre otras personas, que mira a quiénes son los mejores jugadores para ir a jugar los Yankees, ¿no? No está aquí en esa situación, pero quizás en 5 años, ¿no sabes? Thank you very much. Muchas gracias. Nice to see you all. You guys get to play today, right? You excited to play? Van a jugar hoy, se sienten contentos por jugar hoy, se sienten excitados por jugar hoy. Yeah. Okay, who's going to win today? ¿Quién va a ganar hoy? Who's going to win? ¿Quién va a ganar? There you go. Okay.